Then Mullen guarded my arrested limbs, so weary started by daylight. My spirits bright and airy, took a drop of the cure, kept me heart from sinking. That's the paddy's cure. Whenever he's on drinking to see the lassie smile, laughing all the while. I make your eyes felt what set your heart a bubbling. And that's if I was hired, wages I required till I was nearly tired. On the rocky road to Dublin, 1 to 3 for 5. Had the hair and turner down the rocky road and all the way to Dublin. Hola a todos, soy Stephen Murray Kiernan, soy irlandés, soy director del CILATAM, el Gran Maestre de la Ilustrísima Orden de San Patricio y miembro de la Academia Nacional de Historiografía. Voy a hablar de mi país, la isla de Irlanda. Es una isla ubicada en el Atlántico, una isla de 32 condados, como pueden ver en el mapa. Actualmente, en su encarnación moderna, tenemos 2 países en la isla de Irlanda: el país de República Irlandesa, y en el norte del país, Irlanda del Norte, es parte del Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte. Entonces, el día de hoy voy a hablar de las casas de Dios y las casas de los nobles en Irlanda, o sea, los monasterios y los castillos. Podemos regresar hace más de 5,000 años a las tumbas prehistóricas de los nativos de Irlanda, antes de los celtas, de hecho, de la época de los pirámides en Egipto. Tumbas que todavía existen en excelente estado, el condado de Meath, más o menos a 1 hora al norte de la capital de Irlanda, que es Dublín. Luego Skellig Michael, que era una comunidad de frailes, de monjes, empezando en el siglo VI. Ellos que buscaban mantener una distancia, lo máximo de distancia entre ellos en sus islas, cerca de las penínsulas de Kerry, en el sur de Irlanda. Entonces, como pueden ver, es que construyeron cubículos de piedras que todavía existen en excelente estado también. Por cierto, filmaron una escena de Star Wars en esta isla. Por eso últimamente tiene algo de fama. La gran época de la construcción de monasterios sí empezó en el siglo VI, una generación, 2 generaciones después de la llegada de San Patricio. Entonces, Irlanda por 1000 años tenía una cultura bastante fuerte de conventos y monasterios, una industria, es que una fuente principal de empleo. Entonces, por todos los lados en el país existen las ruinas de estos monasterios. Entonces, son monasterios con sus capillas o iglesias y también con sus torres. Vamos a ver las torres un poquito después. Llegaron varias órdenes de la Iglesia Católica a Irlanda y desarrollaron su propia cultura religiosa en algunos aspectos, empezando con el hecho que no hablaban el latín tanto como sus primos en Europa. Entonces, por eso el gaélico, el idioma original de Irlanda, el irlandés, por eso tiene mucha influencia en las prácticas religiosas. Por eso tenemos la Biblia en gaélico hace más de 1200, 1400 años. Entonces, por varias razones, hay esta situación de una versión de la Iglesia Católica, de sus creencias, sus hábitos y todo eso que es muy irlandés. Y claro, es que físicamente también por el hecho que estos monasterios están en una isla muy lejos de los centros religiosos de Europa o de Inglaterra, de Escocia y Gales. Por eso también este sentido de independencia, de desarrollo. Podemos ver eso en el tipo de arquitectura que obviamente tiene mucho que ver con la arquitectura que existía en Europa en general, entre los grupos religiosos de la Iglesia Católica. Pero también es que hay diferencias, aprovechando también el material local, este tipo de piedra que está por todos los lados, hasta las murallas de Irlanda en el campo. Todavía están ahí miles y miles de kilómetros de murallas con la misma piedra.
Y claro, un diseño muy único de Irlanda es la cruz celta. Los campanarios eran torres de protección para importantes de los grupos religiosos. Y por eso en estas torres es que todavía existen en excelente estado también en muchos exconventos y monasterios. La entrada normalmente está más o menos a 3 o 4 kilómetros arriba de la base de la torre. Entonces los religiosos podían subir a la entrada con una escalera o algo semejante. Cerraron la puerta de la entrada y se quedaron mientras, por ejemplo, los vikingos estaban buscando copas de oro o cosas de plata o lo que sea, pero todo esto estaba en la torre con los miembros de la comunidad religiosa. A partir del siglo XI-XII vemos más sofisticación, una escala mucho más grande en cuanto a la construcción de los monasterios. Normalmente significa más ingresos para las comunidades, más apoyo de los vecinos. Claro, es que todavía tiene el aspecto de castillos por la falta de seguridad en aquella época. Pero sí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo es el Rock of Cashel en el condado de Tipperary del siglo XII y XIII, que todavía existe en un estado más o menos impecable y es algo impresionante arriba en su colina. Y últimamente, después de los cambios de Enrique VIII en los 1530 y posteriormente los nuevos autoridades inglesas eran protestantes con obviamente su política anticatólica y cerraron los monasterios y conventos durante el siglo XVI. Entonces por unos 200 años había esta persecución de los católicos y sus creencias, y a partir del siglo XIX, 1820-1830, los católicos tenían permiso para construir sus catedrales y iglesias también otra vez. Entonces, de repente, a partir del siglo XIX hay un chorro de construcción, no tanto de monasterios, pero de iglesias y catedrales. En cuanto a castillos, los castillos son principalmente construcciones de los franceses y los ingleses que llegaron a Irlanda a partir del siglo XII, en 1170 más o menos. Y obviamente por el peligro que existía entre los irlandeses, los nativos, y luego las nuevas personas, los ingleses y los franceses. Por esta agresión entre los dos grupos, los Normans construyeron sus castillos también, que a fin de cuentas son cientos de castillos por todos los lados en el país. Tenemos buenos ejemplos de los castillos de Bunratty, del Kilkee, castillos en las islas en medio de los lagos, castillos al ladito de los ríos, etcétera, etcétera. Entonces, todos con acceso a lo que es necesario, que es la comida y el agua. Y luego, a partir de del siglo XVI, XVII, ya con la eliminación de tanta amenaza de los nativos entre los irlandeses, empezaron a construir casas grandes, casonas, de estilo de castillo. Entonces, un buen ejemplo de eso es Kilkenny Castle, que empezó como un castillo clásico, pero a partir del siglo XVIII-XIX era efectivamente un palacio con fachada de castillo. Otros ejemplos son Portumna Castle,
y otros. Y obviamente en algunos casos de los castillos es que todo muy lujoso, pero en general son castillos, en cuanto a los gustos contemporáneos, son castillos fríos, muy oscuros, no tan agradables, porque tenían este propósito de proteger sus dueños en vez de darles una excelente experiencia en sus camas o en medio de sus banquetes o lo que sea. Sí, lo que mencioné a partir del siglo XVIII, tenemos casonas que son más o menos todavía siguen con elementos del castillo clásico. Castletown House, en Kildare, a media hora de Dublín. Glenarm Castle en Irlanda del Norte, y Mount Stewart en el condado de Down, en el norte del país, del siglo XIX. Leinster House, que es el edificio del Parlamento Nacional de Irlanda, y era la plan original, la versión original de la Casa Blanca en Washington. Entonces, a fin de cuentas, en la isla de Irlanda, que tiene más o menos el tamaño de Veracruz, 70-80 mil kilómetros cuadrados, hay más o menos en total alrededor de 2,000 castillos y monasterios. Y todavía existen muchísimos, una gran parte en muy buen estado. Son lugares que uno puede visitar muy fácilmente. Todos tienen la protección del equivalente del INAH en Irlanda. Entonces no se puede hacer nada. Tampoco puede llegar con máquinas para de detección de metal o lo que sea. Y luego, obviamente, todos están bienvenidos a mi país, a Irlanda. Muchas gracias. In Mullingar at night, I rested limbs so weary, started by daylight, my spirits bright and airy, took a drop of the pure, kept me heart from sinking, that's the paddy's cure, whenever he's on drinking to see the lassie smile, laughing all the while, I make her a style, 'twould set your heart a bubbling, and asked if I was hired, wages I required till I was nearly tired, on the rocky road to Dublin, 1 to 3 for 5.